En un suburbio tranquilo de Los Ángeles, un romance prohibido entre una ama de casa y el joven vecino se convirtió en una obsesión mortal que terminó en sangre. Priya Sharma era una ama de casa solitaria. Aiden Patel era el encantador hijo del vecino. Su aventura secreta en un tranquilo suburbio de Los Ángeles comenzó como una emoción, pero terminó en un brutal asesinato que conmocionó a toda una comunidad. ¿Qué llevó a un estudiante universitario a matar? ¿Y cómo un romance oculto se convirtió en una obsesión mortal? Esta es la escalofriante historia de crimen real de amor, mentiras y consecuencias letales. En el tranquilo y soleado suburbio de Woodland Hills, Los Ángeles, Priya Sharma vivía lo que muchos considerarían la vida perfecta. Tenía 39 años, era elegante, suave, bien educada y siempre educada con sus vecinos. Originaria de Pune, India, Priya se había mudado a Estados Unidos una década antes después de casarse con Arvind Sharma, un exitoso consultor de TI cuya carrera los había llevado a California. Su casa, con su césped bien cuidado y valla blanca, se erigía como un símbolo de éxito, un sueño al que aspiraban muchos inmigrantes. Dentro, las paredes estaban llenas de fotos familiares, decoraciones de Diwali y el aroma de chai recién hecho. Para un extraño, no había nada inusual en el mundo de Priya. Pero bajo la superficie pulida, Priya estaba profundamente infeliz. Su vida se había convertido en un ciclo interminable de rutina doméstica. Las mañanas las pasaba preparando loncheras y llevando a sus 2 hijos a la escuela. Las tardes eran para limpiar, hacer compras y preparar la cena antes de que Arvind regresara del trabajo, a menudo tarde y agotado. Sus días se fundían unos con otros, lentos y predecibles, llenos de silencio y frustración no expresada. Arvind, que alguna vez fue atento y amable, se había vuelto emocionalmente distante con los años. Se enterraba en su trabajo, rara vez mostraba interés en los pensamientos o sentimientos de Priya. Hablaban pero rara vez conversaban. Vivían juntos pero se sentían a kilómetros de distancia. Priya no tenía amigos cercanos en Los Ángeles. La mayor parte de su interacción social venía de breves charlas con vecinos o conversaciones educadas durante las entregas en la escuela. La soledad era pesada, pero nunca la expresaba. En su cultura, le habían enseñado a estar agradecida por un hogar estable, por un esposo que proveía para niños sanos. Quejarse se sentía como una traición, así que sonreía. Organizaba cenas. Encendía velas en el porche. Pero dentro, un vacío silencioso crecía cada día. Una mañana a principios de junio, mientras regaba las plantas en su patio trasero, Priya notó a alguien al lado. Aiden Patel, el hijo de 21 años de sus vecinos, había regresado a casa de la universidad para el verano. Alto, atlético y con un encanto natural, Aiden parecía la imagen misma de la juventud estadounidense confiada. Estaba ayudando a su padre a repintar la cerca, sin camisa bajo el sol. Sus miradas se cruzaron por un momento. Él sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. Fue inocente. Al principio, en los días siguientes, comenzó a notarlo más. A veces él saludaba desde su entrada. Otras veces encontraba razones para iniciar pequeñas conversaciones sobre el clima, la cerca o la vida universitaria. Priya sintió que algo se removía dentro de ella que no había sentido en años. Curiosidad, un destello de emoción. Comenzó a ponerse un poco más de maquillaje, a arreglarse el cabello antes de salir a buscar el correo. Se decía a sí misma que era tonto, inofensivo. Solo una mujer tratando de sentirse joven otra vez. Pero las emociones rara vez son lógicas. Lo que comenzó como miradas fugaces y bromas inofensivas pronto se convirtió en miradas largas y tensión persistente. Empezó a esperar con ansias los momentos en que lo vería afuera. Se encontraba pensando en él durante el día, incluso soñando con él por la noche. Aiden también parecía atraído por ella. Se quedaba un poco más junto a la cerca. Elogiaba su jardín. Le hacía preguntas sobre India. Una tarde, sus manos se rozaron cuando ambos alcanzaron una manguera de jardín. El roce fue eléctrico. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero algo había comenzado, y pronto no habría vuelta atrás. El cambio en la vida de Priya fue sutil al principio.
Comenzó a despertarse más temprano, a arreglarse el cabello incluso en días en que no tenía a dónde ir. Se ponía lápiz labial por primera vez en años, se decía a sí misma que solo intentaba sentirse mejor. Pero en el fondo sabía la verdadera razón. Aiden se había convertido en su escape secreto. Cada mirada, cada roce accidental la hacía sentirse vista de nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Él le daba atención sin pedir nada a cambio, al menos al principio. Cuando junio dio paso a julio, sus interacciones se volvieron más audaces. Priya empezó a encontrar excusas para salir afuera cada vez que veía a Aiden en el jardín. A veces le ofrecía bebidas frías o fingía necesitar ayuda para levantar algo. Él siempre aceptaba con una sonrisa. Sus conversaciones se hicieron más largas, más personales. Aiden preguntaba sobre su vida en India, sus sueños, que quería más allá de ser esposa y madre. Nadie le había preguntado esas cosas en años. Se sentía viva otra vez, como si una parte de ella que había estado enterrada hubiera despertado de repente. Su aventura comenzó una cálida tarde mientras Arvind estaba fuera en un viaje de negocios. Aiden vino a ayudar a arreglar una tubería con fuga en la cocina, algo que Priya fácilmente podría haber manejado sola, pero lo dejó entrar. La casa estaba en silencio, el aire espeso de tensión. Lo que siguió fue impulsivo y temerario. En esos pocos momentos robados, cruzaron una línea que nunca podrían deshacer. Después de ese día, no hubo vuelta atrás. La aventura escaló rápidamente. Encontraron formas de estar juntos cuando nadie miraba. Aiden se colaba tarde en la noche por la puerta lateral. Priya se aseguraba de que las luces estuvieran apagadas y los niños dormidos. Sus encuentros eran rápidos, ocultos y llenos de adrenalina. El secreto lo hacía más embriagador, como una emoción prohibida que ninguno de los dos quería detener. Pero los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo en barrios suburbanos donde la gente nota todo. Mina, la vecina de Priya y su conocida más cercana, había comenzado a sospechar. Había visto el auto de Aiden estacionado en la acera tarde en la noche más de una vez. Notó los sutiles cambios en Priya también. Su repentino brillo, las miradas nerviosas, las excusas que no cuadraban. Mina no la confrontó, pero comenzó a observar más de cerca. Lo que Priya no se daba cuenta era que Aiden se estaba volviendo emocionalmente apegado de formas que ella no esperaba. Para ella, él era una fantasía, una forma de sentirse deseable otra vez, una distracción de un matrimonio solitario. Pero para Aiden, era algo más. Se estaba enamorando de ella. Comenzó a enviar mensajes constantemente, preguntando cuándo podrían verse de nuevo. Se irritaba cuando ella no respondía de inmediato. Empezó a hablar de su futuro, de huir juntos, empezar de nuevo, estar juntos sin esconderse. Priya empezó a sentirse atrapada de una manera diferente. Lo que alguna vez sintió como un secreto liberador ahora era una carga peligrosa. Aiden ya no se conformaba con horas robadas. Quería todo de ella, y Priya no estaba lista para eso. Pero cuanto más intentaba alejarse, más se aferraba a él. La aventura que una vez la hizo sentir viva había comenzado a tomar un giro más oscuro, y pronto se saldría de control. A finales de julio, Priya ya no controlaba la aventura. Lo que comenzó como un escape silencioso de su matrimonio estancado ahora se había convertido en algo volátil. Aiden, que alguna vez fue juguetón y coqueto, se había vuelto intenso e impredecible. Aparecía a horas extrañas, a veces esperando afuera en su auto mucho después de la medianoche. Se ponía impaciente cuando ella no respondía a sus mensajes de inmediato y enojado cuando le decía que no podía encontrarse. Comenzó a acusarla de usarlo, de tratarlo como un juguete. Su tono cambió de adoración a exigencia. Priya intentó razonar con él, recordarle que esto no era una relación real. Pero las líneas ya se habían difuminado para Aiden. Él creía que lo que tenían era genuino, que valía la pena luchar por ello. Se veía a sí mismo como su salvador, alguien que podía darle la vida que realmente merecía, una llena de pasión, juventud y libertad. No podía entender por qué dudaba, por qué no estaba lista para dejar a su esposo e hijos atrás. Cuanto más se alejaba Priya,
más inestable se volvía Aiden. Comenzó a aparecer sin invitación, tocando el timbre cuando Arvin estaba en casa, merodeando cerca del patio trasero durante el día. Una vez la siguió hasta la tienda de comestibles y la acorraló en el estacionamiento, exigiendo respuestas. Sus celos ya no estaban ocultos. Eran crudos y visibles. Cuando ella le dijo que parara, que le diera espacio, él explotó, amenazando con contarle todo a Arvin. Priya quedó horrorizada. Le suplicó que guardara silencio, pero él sonrió con sorna y se alejó. Unos días después, encontró una nota doblada en su buzón. No tenía nombre, no tenía letra que ella reconociera, solo una línea. Él merece saberlo. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Miró hacia la casa de los Patel, pero no había señales de Aiden. Esa noche apenas durmió, sus pensamientos giraban en círculos. ¿Había enviado a Aiden la nota, o alguien más se había enterado? Podría haber sido Mina, que había estado observando más de cerca de lo que dejaba ver. La paranoia se coló en cada parte de su vida. Revisaba su teléfono constantemente, borraba mensajes obsesivamente y comenzó a cerrar con llave todas las puertas incluso durante el día. Evitaba a Aiden a toda costa, pero eso solo empeoró las cosas. Él dejaba flores en su porche. Le enviaba correos desde diferentes cuentas. Una vez incluso le mandó una foto antigua de ellos juntos en su cocina, algo que debió haber tomado en secreto durante uno de sus primeros encuentros. Esa imagen era una advertencia, un recordatorio de que tenía pruebas y no tenía miedo de usarlas. Priya consideró contarle la verdad a Arvin solo para quitarle el poder a Aiden. Pero el miedo a destruir a su familia la detenía. Se sentía asfixiada. Cada decisión que tomaba parecía equivocada. No podía ir a la policía. No podía hablar con sus amigos, y no podía confiar en la persona que conocía su mayor secreto. La aventura, que una vez fue emocionante y privada, se había transformado en una bomba de tiempo, y en el fondo Priya sentía que solo era cuestión de tiempo antes de que explotara. Ocurrió en las primeras horas de un sábado por la mañana a mediados de octubre, cuando el vecindario aún dormía y las calles afuera yacían silenciosas bajo el tenue resplandor naranja de las farolas. A las 3:11 de la madrugada, llegó una llamada frenética al 911 desde la casa de Mina. Reportó haber escuchado fuertes ruidos de choque y lo que describió como una mujer gritando, seguido de varios golpes sordos y silencio total. Momentos después, luces rojas y azules parpadeantes iluminaron la calle mientras los patrulleros llegaban a la residencia Sarma. Dentro de la casa, los oficiales se encontraron con una escena perturbadora. La sala estaba en desorden. Muebles volcados, vidrios rotos esparcidos por el suelo. Arvin Sarma, de 42 años, fue encontrado boca abajo cerca de la mesa de centro, con la cabeza ensangrentada e inmóvil. Cerca, un jarrón de cerámica roto, pesado y manchado, yacía en el suelo. No había signos de vida en su cuerpo. En la cocina, a solo unos pasos, Priya fue descubierta inconsciente en el suelo con una profunda herida en la frente. La sangre se había acumulado debajo de su cabeza, pero aún respiraba. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a Priya al hospital mientras los detectives comenzaban su investigación. La puerta principal no mostraba signos de entrada forzada. No habían robado objetos de valor. Los niños, milagrosamente, habían dormido durante todo en sus habitaciones del piso de arriba, sin enterarse de la tragedia que se desarrollaba justo debajo. Casi de inmediato, las sospechas recayeron sobre Aiden Patel. Los vecinos confirmaron que lo habían visto merodeando alrededor de la casa de los Sarma en el pasado, y algunos incluso mencionaron la extraña tensión entre él y Priya. Cuando los oficiales visitaron la residencia Patel al lado, encontraron a Aiden desaparecido. Sus padres no lo habían visto desde el jueves. Su teléfono estaba apagado. Su habitación había sido abandonada apresuradamente. Faltaban ropa, una laptop desaparecida y cajones revueltos. Era claro que había huido. Se emitió una alerta en todo el estado. Los detectives rastrearon su huella digital, intentando localizar sus últimos movimientos conocidos. 2 días después, su auto, un Honda Civic gris oscuro,
fue encontrado abandonado en un camino tranquilo cerca del Bosque Nacional Angelus. Dentro, descubrieron varios objetos preocupantes. Una sudadera con manchas de sangre, un rollo de cinta adhesiva, un par de guantes y un collar que coincidía con uno que Priya solía usar frecuentemente. Lo más escalofriante de todo fue una nota medio arrugada que decía: ellos me obligaron a hacer esto. No tuve opción. La búsqueda se intensificó. Aiden finalmente fue encontrado 3 días después escondido en una caravana abandonada detrás de una vieja estación de servicio 2 pueblos más allá. Estaba exhausto, desaliñado y desarmado. No opuso resistencia al arresto. De vuelta en el hospital, Priya recuperó la conciencia bajo supervisión policial. Su memoria de la noche era confusa, pero logró decirle a los detectives que Aiden había entrado a la casa por la puerta lateral, la misma puerta que había usado durante su aventura. Recordaba haberse despertado y verlo de pie sobre ella, gritando, acusándola, y luego todo se volvió negro. Lo que había comenzado como una relación secreta destinada a llenar un vacío había terminado de la forma más trágica posible. Un hombre estaba muerto. Una mujer apenas sobrevivió, y el joven en quien una vez confió se había convertido en su pesadilla. El juicio comenzó 6 meses después, atrayendo una enorme atención mediática. Los titulares lo calificaron como un depredador universitario, un asesino enamorado y una bomba de tiempo del vecindario. Las cámaras abarrotaban las escaleras del tribunal todos los días, capturando cada entrada y salida, mientras los presentadores de noticias especulaban sobre los detalles del escandaloso romance que había terminado en sangre. Todos querían saber por qué un joven con un futuro prometedor mataría a un hombre de familia respetado, y cómo una aventura entre una ama de casa mayor y el hijo del vecino había derivado en asesinato. Dentro del tribunal, Aiden apareció calmado, incluso compuesto, vistiendo un traje azul marino y evitando el contacto visual con Priya, quien se sentaba en silencio detrás de la mesa de la fiscalía. Se había recuperado físicamente de sus heridas, pero el costo emocional era evidente. Se veía pálida, cansada y mucho mayor que sus 39 años. Sus hijos, ahora viviendo con familiares extendidos, no estaban presentes. El lado de Arvin en el tribunal estaba lleno de parientes afligidos, con rostros cargados de dolor y rabia. Aiden se declaró no culpable y su defensa sorprendió a todos. Su abogado argumentó que Aiden no había irrumpido en la casa de los Sharma para matar a Arvin, sino para salvar a Priya. Según su versión, Arvin había descubierto la aventura semanas antes y había estado amenazando violentamente a Priya en privado. Afirmaban que ella le había suplicado ayuda a Aiden y que la noche del asesinato ella le había pedido en secreto que viniera porque temía por su vida. La defensa pintó a Aiden no como un asesino, sino como un protector equivocado que había actuado en pánico. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Expertos forenses revelaron que Arvin había sido atacado por detrás mientras estaba sentado, sin signos de lucha. La fuerza del golpe fue tan severa que indicaba un ataque sorpresa, no defensa propia. El jarrón usado para matarlo coincidía con las huellas dactilares de Aiden. La herida en la cabeza de Priya, según los informes médicos, provenía del mismo objeto, sugiriendo que había sido golpeada después del asesinato inicial, quizás para silenciarla o para escenificar la escena. Luego vino el vídeo de vigilancia. 2 días antes del ataque, Aiden había sido captado en la cámara de una tienda de conveniencia comprando guantes, cinta adhesiva y cuerda. Los fiscales argumentaron que era una clara señal de premeditación. Presentaron la carta abandonada encontrada en su auto como evidencia de culpa y desesperación. El jurado vio a un joven problemático que había perdido el control, no a un héroe corriendo a proteger a una mujer en peligro. Priya testificó a regañadientes, con la voz temblorosa mientras describía la aventura y cómo había intentado terminarla cuando Aiden se volvió inestable. Admitió su vergüenza, su arrepentimiento y su miedo. Dijo que nunca imaginó que él fuera capaz de tal violencia. Cuando le preguntaron directamente si le había pedido que viniera esa noche, dijo que no. Su testimonio dejó poco espacio para la duda. Tras 3 semanas de juicio y 2 días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto: culpable en todos los cargos. Aiden fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Priya nunca regresó al vecindario.
Se mudó de vuelta a India con sus hijos, lejos de los susurros y el juicio. La casa de los Sarma eventualmente fue vendida, sus paredes despojadas de recuerdos. Pero la historia perdura, contada en voces bajas, en artículos de noticias y en las mentes de aquellos que alguna vez creyeron vivir en un suburbio seguro y ordinario.